Continuando con el desarrollo del programa de la tercera cátedra de cirugía, hoy vamos a desarrollar el tema síndrome de hipertensión biliar. Para ello me he fijado objetivos docentes, tales como conocer y fundamentar los aspectos clínicos y diagnósticos de la litiasis biliar, distinguir las entidades del término litiasis de la vía biliar, conocer las ventajas y desventajas de los tipos de abordajes terapéuticos, analizar las indicaciones según las estrategias quirúrgicas. La ictericia es quizás la manifestación más visible de las enfermedades hepáticas y del tracto biliar, que consiste en la coloración amarilla de la piel, la mucosa y los líquidos orgánicos debido a su impregnación por la bilirrubina anormalmente aumentada en el plasma, o sea, hiperbilirrubinemia. Las ictericias por hiperbilirrubinemia directa o conjugada han sido denominadas ictericias obstructivas o colestasis. Sin embargo, se debe denominar así al aumento de la bilirrubina directa que se produce como consecuencia de un bloqueo o la supresión del flujo biliar que impide total o parcialmente la llegada de bilis al duodeno y provoca la aparición de bilirrubina en la orina como coluria, decoloración parcial o completa de las deposiciones hipocolia o acolia. En relación a este planteamiento, hay cierto tipo de patologías como, por ejemplo, el síndrome de Dubin-Johnson y de Rotor, que evolucionan con cifras elevadas de bilirrubina conjugada, pero con ácidos biliares y enzimas colestásicas como la fosfatasa, la gamma-GT, la trenpeptidasa, 5-nucleotidasas normales, en los cuales no se demuestra fisiológicamente una obstrucción. Sin embargo, el término colestasis comprende todas las situaciones en las cuales existe un impedimento en el flujo normal de bilis desde el polo canalicular del hepatocito hasta el duodeno, lo que produce alteraciones morfológicas, fisiológicas y clínicas. Voy a presentarles un caso clínico. Es una mujer de 44 años de edad con obesidad marcada, multípara y con antecedentes familiares de litiasis vesicular. La misma consulta por dolor cólico a nivel del hipocondrio derecho de 2 días de evolución que comienza tras una ingesta copiosa. Refiere disminución de la coloración de las heces, que es de consistencia pastosa, y con disminución de la densidad. Además comenta que está orinando de un color oscuro. Refiere tipo Coca-Cola. Hay episodios de dolor similares desde hace 2 años. Al examen físico, presenta las escleras, las conjuntivas amarillas y la palpación superficial y profunda en el hipocondrio derecho, dolor, pero no existe signos de irritación peritoneal. Como reseña anatómica, tenemos que la vía biliar extrahepática está siendo identificada macroscópicamente a veces cuando están en forma visible los hepáticos derecho, el hepático izquierdo y también el hepático común que le continúa
el cual se une al conducto cístico y que puede tener la vesícula o haber tenido el paciente ya una colecistectomía. Estos dos elementos se unen y constituyen el colédoco, el cual generalmente tiene un diámetro de unos 3 a 5 milímetros, pero se considera en condiciones normales hasta 7 milímetros, el cual va a pasar el duodeno por la parte posterior, hasta la zona de la cabeza del páncreas, y también va a atravesar en la pared del duodeno para desembocar en el mismo a través de la papila. Acá la anatomía vista el hígado visto desde abajo, está la vesícula, el conducto cístico, el cual se une al conducto hepático común y forman el colédoco. Si nosotros hacemos una maniobra de descolamiento de esta zona duodeno-pancreática y la llevamos hacia el lado izquierdo, vamos a estar observando, es como si observáramos desde atrás a la cabeza del páncreas, el cuerpo, la cola, y estamos en la segunda porción del duodeno. Y también observaríamos el pasaje del colédoco a su través, y acá cómo atraviesa la pared del duodeno el mismo. El síndrome es un conjunto de síntomas y signos que van a aparecer como consecuencia de la obstrucción de la vía biliar extrahepática, ya sea benigna o maligna. Es un síndrome clínico humoral y que puede tener distintas causas, pero todas van a producir un impedimento de la secreción biliar. Sin embargo, hablamos de colestasis extrahepáticas, pero existen algunas patologías en el hígado desde el momento que se produce la bilis, viaja a través de los canalículos, de los conductos biliares, y forman también el conducto hepático derecho e izquierdo. En todo ese transcurso existen patologías que también determinarán un impedimento hacia la salida de la bilis. Por lo tanto, se considera que existe una patologías que son intrahepáticas, las cuales por lo general tienen una, diríamos así, manifestación desde el punto de vista clínico. Pueden ser agudas y pueden ser crónicas algunas, agudas por virus, por ejemplo, de la hepatitis, virus de hepatitis y las hepatitis autoinmunes. No, hay algunas que, bueno, de hecho no tienen obstrucción mecánica. En el caso de, por ejemplo, colestasis recurrentes del embarazo, o porque el paciente ha estado con una alimentación parenteral, o por drogas en el caso de estrógenos, de esteroides anabólicos, o por obstrucción mecánica al paso de la bilis, que son los procesos infiltrativos o procesos infecciosos, o neoplasias, tales como un hepatocarcinoma o metástasis hepática o linfomas, o lesiones primarias de los conductillos biliares, como es el caso de cirrosis biliar primaria o colangitis esclerosante. Sin embargo, las patologías desde el punto de vista de la colestasis extrahepática puede tener obstrucción de los conductos biliares, como una coledocolitiasis, el síndrome de Mirici, o enfermedades de los conductos biliares, como benigna, una estenosis de la vía biliar, sección o ligadura de colédoco, una úlcera duodenal cicatrizada con daño a nivel de la papila, o enfermedades biliares neoplásicas como colangiocarcinoma, el carcinoma ampular,
el cáncer de vesícula, por ejemplo, o colangitis, o compresión extrínseca, el cáncer de páncreas, una pancreatitis, el linfoadenopatías, que son las causantes. Acá estamos mencionando, acá vemos todos los procesos que hemos, tanto benignos o malignos, que acabamos de mencionar. Y la ubicación de las mismas puede ser un quiste hidatídico que se ha roto y sus membranas pueden obstruir la vía biliar, o los cálculos de la vesícula migran a través del cístico y van a obstruir también el colédoco, o porque existe una alteración funcional de la papila, o porque hay un tumor a nivel de la cabeza de páncreas, o porque existe adenopatías que comprimen a la vía biliar, como hemos mencionado. ¿Cuál es la clínica de estas patologías de hipertensión biliar? Las de origen litiásico, por lo general, presentan dolor cólico en el hipocondrio derecho y en epigastrio, y presenta la presencia de ictericia, hay coluria, hay hipocolia, hay fiebre. Y las de origen neoplásico, por lo general, inapetencia, gran pérdida de peso, por lo tanto el adelgazamiento que se va a notar en el paciente, las dispepsias biliares, prurito como uno de los primeros síntomas, es una ictericia que ha sido progresiva, hay dolor y puede presentar inclusive fiebre en algunos casos. La ictericia, que viene a ser la pigmentación amarilla de la piel y de la esclerótica del ojo, como también de las mucosas yugales, es por una acumulación superior a 2,5 miligramos de la bilirrubina directa o conjugada. Y esta ictericia, que es producto de la metabolización en el hígado, es excretada por la bilis, perdón, no la ictericia, sino el producto de la degradación de la hemoglobina. Se metaboliza en el hígado, hace una conjugación y va a ser excretada por la bilis y las heces. La bilirrubina directa, que ha sido conjugada con el ácido glucurónico, la bilirrubina indirecta, que siempre está unida a la albúmina del plasma. La directa no es tóxica, no está unida a ninguna proteína, es hidrosoluble, es excretable a través del riñón, es excretable a través de las vías biliares, por lo tanto se elimina también a través de las heces. Y sus niveles están alrededor de 0,2 miligramos por mililitro. Entonces, como ictericia hay distintas etiologías, causas prehepáticas, la anemia hemolítica, causas hepáticas como cirrosis hepática, por ejemplo, o causas posthepáticas, la coledocolitiasis. Desde el punto de vista diríamos, de la clínica, mencionamos que presenta también alteraciones a nivel del color de la orina y del color de las materias fecales por falta de la bilirrubina. La palabra coluria, diríamos que es presencia de bilis en la orina, y acoluria es ausencia de bilis en la orina, hipocolia es una disminución de bilis en las heces fecales, y acolia hay una ausencia de la misma en las heces. Y también podemos pedir un laboratorio. Ese laboratorio al paciente que está con este cuadro que acabamos de describir desde el punto de vista clínico, se deberá solicitar hemograma, glucemia, uremia, creatinemia, tiempo de protrombina,
KPTT, inclusive pseudocolinesterasa. Y en forma específica, diríamos, ya pedir la bilirrubina en su total, la bilirrubina directa e indirecta. Y si vamos a encontrar que su fracción conjugada, la directa, es un marcador muy importante de colestasis y está aumentada en gran medida por encima de 0,2 miligramos por decilitro. Y la bilirrubina indirecta está en 0,8 miligramos por decilitro. Otro elemento que debemos pedir es la fosfatasa alcalina. Esta se eleva por encima de 3 veces, 4 veces del límite superior de ella en cuanto a su normalidad. 20 a 45 miliunidades por mililitro, entre 1,5 a 5 unidades Bodansky también se la mide a la fosfatasa alcalina. La gamma glutamil transpeptidasa o gamma GT, sus valores normales llegan hasta 30 miliunidades por mililitro. La 5-nucleotidasa, que es la más específica de las enzimas de colestasis, sus valores normales están en 17 unidades internacionales por litro. Al pedir el tiempo de protrombina, veremos que este está prolongado. Si es que a ese paciente le administramos en forma parenteral vitamina K, notamos que esa alteración del tiempo de protrombina tiende a volver hacia la normalidad, lo cual nos habla como indicio de laboratorio que sugeriría una obstrucción de la vía biliar, la normalización de ese tiempo de protrombina. El diagnóstico de la colestasis se va a realizar también a través de la imagenología. Si bien es desde el punto de vista clínico humoral importante, pero para poder determinar la causa es fundamental realizar el diagnóstico por imagen en estos casos. Entre colestasis intrahepática y extrahepática, basándose fundamentalmente en los métodos de diagnóstico por imagen. El diagnóstico etiológico requiere una correcta evaluación clínica, como hemos dicho, bioquímica, anatomopatológica, y la utilización de imágenes que podrán ser por medios invasivos y no invasivos. De tal manera que para poder también tener un parámetro de las futuras medidas terapéuticas. Así encontramos que entre los elementos que debemos visualizar o utilizar son la ecografía, la tomografía axial computada, la colangioresonancia como métodos no invasivos. Y tenemos métodos que son de tipo invasivo como la colangiografía retrógrada endoscópica, la ecoendoscopía, la colangiografía transparieto-hepática, y también podemos utilizar la colangiografía por el tubo de Kerr. La ecografía nos orienta sobre la característica de la obstrucción y en algunos casos puede revelar el diagnóstico causal. La dilatación de ambos conductos hepáticos con aumento de la vía biliar intrahepática en ambos lóbulos, unido a un hepatocolédoco de calibre normal y una vesícula biliar no dilatada, nos estaría indicando una obstrucción intrahepática en un solo lóbulo. Y también puede definir la presencia de tumores a nivel de la cabeza del páncreas
con la dilatación y la característica presencia del conducto de Wilson dilatado. Pero en el examen de la vía biliar extrahepática es muy importante. Si podemos observar perfectamente la vesícula, medir su tamaño, medir también el grosor de la pared, el contenido, si es que existen cálculos como en este caso. Pueden ser cálculos únicos o múltiples como en este caso. También puede medirnos la vía biliar principal y detectar, aunque su sensibilidad y especificidad no es mayor, para detectar los cálculos que están presentes dentro de la vía biliar principal. En algunos casos puede que nos mida o nos muestre, en este caso a nivel de la vesícula, un elemento parasitoide, la fasciola, que como la ecografía es dinámica, se podía ver en los movimientos de la misma. La tomografía axial computarizada no es, diríamos así, un método que ofrece más que la ecografía en relación a detectar litiasis dentro de la vía biliar, pero sí es importante para poder detectar a nivel de los órganos próximos a la vía biliar, como es el páncreas, y nos muestra a veces los tumores de la cabeza de páncreas, como en estos casos, o puede mostrarnos tumores dentro del parénquima hepático que podrían ser algunos sólidos, otros que son de contenido líquido como tipo quísticos dentro del parénquima hepático y que de hecho comprimen los conductillos biliares. También nos puede mostrar una fístula colecisto-duodenal, como en este caso, y ya haciendo la endoscopía con un paciente que estaba con una eh, dilatación gástrica, en era el paciente de esta tomografía, al cual se realizó una endoscopía y se encontró el cálculo en la primera porción del duodeno obstruyendo la salida del contenido gástrico. La presencia del cálculo a este nivel que ha migrado desde la vesícula se conoce como el síndrome de Bouveret. Pero existe casos en que el cálculo va a migrar al intestino delgado, pero hacia distal, y en un momento dado va a producir se va a detener, y es a nivel de la válvula iliocecal frecuentemente, y nos da un hilio que se conoce con el nombre de hilio biliar. Al operar este paciente por el hilio y encontramos próximo a la válvula iliocecal, generalmente está atascado el cálculo, hacemos una apertura del intestino, una enterotomía, sacamos el cálculo y hacemos la sutura del intestino. Pero antes de cerrar la laparotomía o la videolaparoscopía con la cual hemos realizado la cirugía, debemos investigar desde el ángulo de Trace, desilvanándolo al intestino hasta la válvula ileocecal, a ver si es que no está migrando otro cálculo que podría también provocar obstrucción. La colangioresonancia magnética permite una excelente evaluación de la enfermedad de la vía biliar y ha desplazado quizás a la colangiografía endoscópica y a la transparieto-hepática en el diagnóstico de las colestasis. Permite de manera no invasiva, al igual que las otras
que las colangiografías evaluar la vía biliar intra y extrahepática y además visualizar, al igual que en el caso de una colangiopancreatografía transduodenal, la zona papilar con información adicional sobre el conducto pancreático principal que se lo puede ver. Acá tenemos una colangioresonancia magnética nuclear en donde observamos cálculos en la vía biliar, cálculos y se dibuja el conducto de Wilson, el cual no está normal. Y acá vemos otra colangioresonancia, también observamos el conducto, una gran dilatación de la vía biliar, litiasis, una litiasis múltiple dentro de la vía biliar. Es, por así decirlo, un estándar de oro para el diagnóstico de patologías de la vía biliar. No utiliza medios de contraste. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica es un medio complementario también de diagnóstico. Para ello, el endoscopista introduce el duodenoscopio, que tiene visión lateral, se posiciona en la segunda porción del duodeno frente a la papila y desde allí canaliza la papila introduciéndose hacia la vía biliar un catéter para inyectar el medio de contraste y dibujarla a la misma y de hecho detectar patologías, en este caso patología de la vía biliar proximal y en este caso la litiasis en el colédoco. También en algunos casos se puede efectuar la colangiografía transparieto-hepática o por punción, como se le dice, de tal manera que con el uso de ecografía podemos introducir la guía para poder llegar hacia la vía biliar principal, introducimos el catéter y de hecho podemos sacar una colangiografía desde el hepático derecho, desde el hepático izquierdo o algunos de los otros conductillos que forman la vía biliar intrahepática para dibujar todo el árbol biliar. En este caso no había progreso desde la parte distal hacia proximal porque en la lesión que existe a nivel de la zona, diríamos, de unión entre el hepático derecho y el hepático izquierdo, prácticamente, diríamos, en el hepático común. Este síndrome de hipertensión biliar hemos mencionado que hay diferentes patologías que producirán, tales como las obstrucciones, la colangitis esclerosante primaria que puede manifestarse, los quistes hidatídicos en forma intrahepática y por compresión o a veces por ruptura de los mismos y migración de las membranas que obstruyen la vía biliar. También podemos en muchos casos observar los parásitos que están en la vía biliar, como es el caso del ascarilumbricoide, que por lo general puede impactarse en su pasaje a través del esfínter de Oddi y provocar una distensión importante de la vía biliar, colédoco, hepático, porque la bilis no puede salir. Entonces tendrá que hacerse una endoscopía para extraerlo al parásito. También el síndrome de Mirici, que es una complicación que aparece aproximadamente en el 1% de los pacientes con colelitiasis
y es la impactación de un cálculo en el infundíbulo de la vesícula o también en el conducto cístico. Ese infundíbulo de la vesícula puede estar mucho más agrandado, por así decirlo, hacia la parte inferior o hacia la parte superior, lo que se llama la bolsa de Hartmann, y se apoya sobre la zona del hepático, de tal manera que al comprimir el cálculo está produciendo necrosis de las paredes de la vesícula y también puede producir necrosis de la pared de el hepático. En el año 1948, Pablo Mirici, cirujano cordobés, ha descrito las características de esta entidad que hoy lleva su nombre. La misma eh, ha sido clasificada por Sendes y la clasificación es de tipo 1, en donde esa eh, bolsa de Hartmann se apoya sobre la vía biliar, pero no provoca necrosis de las paredes, por lo tanto no existe ninguna fístula y puede ser operada sin observar lesión en la vía biliar principal, por así decirlo. En cambio, están los tipos 2, 3 y 4 de Sender que sí tienen la presencia de la fístula. En el caso del tipo 2, la fístula tiene un diámetro aproximadamente un tercio de la circunferencia del hepático común, mientras que en el de tipo 3 esta medida es de 2 tercios y en el de tipo 4, que acá no está dibujado, prácticamente ocupa toda la circunferencia. No presenta síntomas ni signos que sean patognomónicos. Su diagnóstico debe ser realizado a través de los medios complementarios de diagnóstico, fundamentalmente imagenológico, como puede ser, por ejemplo, la resonancia magnética nuclear, puede ser la ecografía y puede ser una IRCP. La extirpación endoscópica es muy difícil de los cálculos, pero hoy se está llegando a realizar gracias a que el desarrollo de la tecnología que acompaña a esta cirugía, como ser el, el, el arco en C, eh, por ejemplo, para poder hacer colangiografías dinámicas. El cáncer de páncreas también puede provocar un síndrome de hipertensión biliar, fundamentalmente aquel cáncer de páncreas que se desarrolla en la cabeza del páncreas en relación a la segunda porción del duodeno, donde el tumor comprimirá la zona duodenal, comprimirá el colédoco, comprimirá la desembocadura del conducto de Wilson y también del colédoco. Se realizará para su diagnóstico tomografía axial computada, también se debe realizar resonancias magnéticas nucleares para observar cómo se encuentra la vía biliar y la tomografía para poder llevar a cabo una estadificación y determinar cómo está la cabeza del páncreas en relación a los elementos vasculares que eh, eh, están próximos a ella para poder realizar la duodenopancreatectomía en caso de que sea resecable. No tiene síntomas específicos, hay dispepsia, astenia, anorexia, pérdida de peso, hay ictericia en un 100% de los casos, puede haber dolor postprandial, náuseas en algunos casos y puede haber vómito cuando hay invasión al duodeno, puede haber diarrea si hay mala absorción y a veces hepatomegalia.
Sí hay, desde el punto de vista semiológico, una vesícula palpable, debido a la gran distensión que tiene, la misma es el signo de Courvoisier-Terrier. En algunos casos avanzados puede haber ascites. También provoca obstrucción el tumor de Klatskin, que es aquel que generalmente se estaciona a este tumor en la zona que corresponde a el hepático derecho, hepático izquierdo y en el hepático común. Puede estar en el hepático común y ser resecable porque tiene distancia suficiente para hacer la resección en relación al hepático derecho y al hepático izquierdo. Pero también el tumor de Klatskin puede invadir no solo el hepático común, sino el derecho, también puede invadirlo al izquierdo o los tres estar invadidos. En este caso se ha podido resecar eh, junto con la vía biliar y de hecho acá estamos observando hepático derecho, hepático izquierdo para poder hacer a ese nivel la anastomosis biliodigestiva. El éstasis biliar provoca un cuadro que es la colangitis. La colangitis es un proceso que se caracteriza porque hay una inflamación e infección de los conductos biliares como consecuencia de la combinación de dos factores importantes, la obstrucción y el crecimiento bacteriano en la bilis. ¿Por qué? Porque lo pueden obstruir los cálculos, coledocolitiasis, hepaticolitiasis, el síndrome de Mirici, haber estructuras biliares benignas por cirugías, por colangitis esclerosante, obstrucción de la vía biliar maligna, un tumor de páncreas, un tumor de la vía biliar, tumor de la ampolla, y haber existido lesiones de la vía biliar en alguna intervención quirúrgica. Provocan esa éstasis biliar y llevan a que la bilis, que normalmente es estéril y que fluye normalmente hacia el intestino, siendo ese flujo manejado, por así decirlo, por el ODI, que tendrá también propiedades bacteriostáticas, pues impide que los gérmenes desde el intestino vayan hacia la vía biliar principal. Se pueden reducir las defensas antibacterianas por una disfunción inmune también, se incrementará la colonización bacteriana, acceden de hecho las bacterias al tracto biliar y la zona de duodeno o por vía duodenal o por vía portal provocar la infección y vamos a tener la colangitis. ¿Cuáles son sus signos más importantes? La tríada de Charcot. La fiebre, que está en un 90% de los casos, la ictericia en un 60%, el dolor abdominal en un 70%. Si esto sigue progresando, el paciente puede tener alteraciones hemodinámicas severas en un 30%, puede tener alteración mental o confusión mental en un 10 a 20%. A esto se llama la pentada de Reynolds. Los 5 signos estos que va a formar parte del cuadro clínico de la colangitis aguda. De hecho, tenemos que llevar al diagnóstico, que será a través de la clínica, será a través del laboratorio y por la leucocitosis existente. Habrá que pedir exámenes de imagenología, la dilatación o no de la vía biliar, lo cual nos está hablando de una obstrucción. Se puede realizar una canulación de la vía biliar y una colangiografía retrógrada endoscópica, en donde se observará la estenosis, la dilatación de la vía biliar o la presencia de un cálculo, y puede también ser terapéutica porque se puede retirar el cálculo y podemos colocar un stent transitorio para que
haya, digamos, un flujo de bilis hacia el duodeno y ayude al tratamiento médico instituido esa colangitis. La presencia de cálculos en la vía biliar representa un problema cotidiano en la práctica médica y el amplio espectro de esta enfermedad y, diríamos así, la versatilidad de los probables tratamientos van a condicionar la necesidad de evaluar y de una evaluación y el tratamiento en grupos que deben ser multidisciplinarios de este paciente, que de hecho hoy en día es fundamental. La presencia de ese cálculo en el colédoco como consecuencia de la migración principal desde la vesícula hacia el colédoco o su formación ya en la vía biliar extrahepática, o sea, lo que conocemos como una litiasis coledociana primaria. Su clínica suele ser asintomática o puede ser sintomática con cólicos biliares, con un síndrome coledociano y tener las complicaciones de la colangitis, como hemos dicho, con su tríada de Charcot o una pancreatitis. La mayoría de los cálculos que se localizan en la vía biliar extrahepática provienen de la vesícula, como hemos mencionado, son blanquecinos y su principal constituyente es el colesterol. Son las llamadas litiasis secundaria. Sin embargo, hay cálculos en la vía biliar en pacientes colecistectomizados y a ello denominaríamos litiasis residual al cálculo que persiste en la vía biliar luego de un procedimiento realizado sobre la vesícula o la vía biliar. Esto sucede porque no se ha llegado a un diagnóstico certero durante la cirugía o porque la evaluación posterior a la exploración de la vía biliar fue errónea, tanto la colangiografía intraoperatoria con un falso negativo. Su principal componente es el colesterol, ya que tiene un origen vesicular y va a migrar hacia la vía biliar en forma previa o durante el acto operatorio. Un concepto distinto implica el término litiasis recidivata, en la que se considera que la litiasis se ha formado de novo, litiasis primaria, en la vía biliar después de la cirugía biliar. El mecanismo quizás condicionante de este hecho es la presencia de una estenosis papilar, una papilitis o funcional, una disfunción del esfínter, que va a condicionar éstasis, infección, desconjugación de bilirrubina, precipitación de pigmentos biliares, formación de los cálculos pigmentarios marrones y blandos. Pero los criterios establecidos para poder diagnosticar como cálculos de una litiasis primaria es que el paciente haya tenido una colecistectomía previa, que el periodo mínimo de 2 años de evolución asintomática tras la colecistectomía y que los cálculos sean de las características morfológicas que he descrito, o sea, marrones y blandos, y no haya una estenosis verdadera en la vía biliar. ¿Cómo lo tratamos al síndrome de hipertensión biliar? Un tratamiento médico general, de hecho, paciente que llega al hospital, a la guardia de un hospital por lo general, y con dolor, con náuseas o a veces con vómitos. Entonces tenemos que guías
y que el paciente puede estar deshidratado. Entonces pondremos una vía periférica, hidratación, calmaremos el dolor y si vemos si es que ha tenido fiebre, no ha tenido fiebre, y comenzamos a partir de allí un examen complementario también del laboratorio, en la forma que lo conocemos, o también el estudio que corresponde desde el punto de vista de la imagenología. Llegado al diagnóstico, lógicamente que vamos a hacer un tratamiento que será por vía quirúrgica, ya sea por forma convencional, a través de una laparotomía, o por vía videolaparoscópica. También se puede hacer la endoscopía y el tratamiento por vía endoscópica de la patología existente en la vía biliar principal. O también un tratamiento por vía percutánea. En relación al algoritmo de trabajo de la litiasis en la vía biliar principal, puede ser que tengamos un paciente que presenta vesícula u otro paciente que ya ha sido operado de su vesícula. El que tiene la vesícula puede ser que tenga una vía biliar dilatada y se hará en forma instrumental por vía transística. Se puede realizar una coledocotomía y el cierre de la misma con o sin tubo de Kerr, más la colecistectomía, o la resolución de la litiasis vesicular y coledociana en un solo tiempo, como es el caso del rendezvous, o la colangiografía retroendoscópica y la introducción de materiales como puede ser un balón, puede ser de tipo Fogarty o una dormia para poder extraer los cálculos después de haber efectuado una papilotomía. Y también se puede estar realizando a la vez la colecistectomía. De tal manera que hay combinación de distintos tipos de cirugía. Entonces puede ser por vía abierta o vía laparoscópica, como hemos dicho. Puede no tener la vesícula y realizaremos en esos casos coledocotomía para la extracción del cálculo. O también se puede utilizar el tubo de Kerr que se va a colocar para posteriormente hacer una colangiografía de control. O se puede hacer por vía endoscópica su tratamiento. En los casos de vía biliar no dilatada, durante la cirugía se podrá hacer a través por vía transística, se puede utilizar el rendezvous o se puede hacer la duodenoscopía con papilotomía y hacer la colangiografía y la extracción del cálculo en forma postoperatoria o preoperatoria. El manejo de la litiasis intrahepática es complejo y en ocasiones es insatisfactorio. Tiene una morbilidad más alta, una recurrencia litiásica y de colangitis mayor, pero el advenimiento de las tecnologías nuevas como la fibroendoscopía, la resolución de este tratamiento es mucho más favorable actualmente. En los casos de las litiasis
coledocianas en pacientes ya colecistectomizados, o sea, que no tienen la vesícula. ¿En qué momento se realizó el diagnóstico? Habrá que detectar la litiasis y si tiene drenaje, drenado el colédoco a través de un tubo de Kerr. Se podrá extraer el cálculo por vía endoscópica, como hemos mencionado, y si fracasa la endoscopía se podrán sacar los cálculos también utilizando la técnica de Mazarielo. Pero si el paciente tiene la vesícula y a su vez la litiasis coledociana, el procedimiento ideal debe ser seguro, por su baja morbimortalidad, debe ser eficaz para resolverlo en la mayoría de los casos, debe ser costo eficiente porque los resultados se lograrán a bajo costo, debe ser aplicable, es decir, que se pueda realizar en los distintos centros quirúrgicos con los mismos resultados. Durante muchos años, la litiasis coledociana era de diagnóstico intraoperatorio y se exploraba la vía biliar, se abría, se sacaba el coledo, se abría el colédoco, se sacaba los cálculos y se colocaba el tubo de Kerr suturando el colédoco. Tenía baja morbilidad, baja mortalidad y era eficaz. Y se realizaba en todos los centros a bajo costo. Pero ya en la era laparoscópica, el centro fue primero la colecistectomía y se transfería el manejo de la litiasis coledociana al endoscopista. Hoy el cirujano laparoscopista ha adquirido mayores habilidades y nuevos instrumentos tales como dormia, como balones tipo Fogarty, la colangiografías intraoperatorias dinámicas, llegando así a un diagnóstico intraoperatorio de la litiasis a nivel de la vía biliar. Lo podemos resolver en un solo tiempo o en dos tiempos. En los primeros momentos se lo resolvía en dos tiempos. Estaba el cirujano laparoscopista, he dicho, muy abocado a la colecistectomía y no se había animado a manejar la vía biliar, por así decirlo. Por lo tanto, el paciente que por distintos medios se llegaba a un diagnóstico de litiasis coledociana, primero se enviaba al endoscopista para que haga la papilotomía y se extraiga el cálculo, y al otro día al paciente se lo operaba y se realizaba la colecistectomía, efectuando lógicamente una colangiografía para ver si es que ningún cálculo había migrado hacia la vía biliar principal. O si había un hallazgo intraoperatorio, se realizaba la colecistectomía y al otro día se podía efectuar la endoscopía para más papilotomía y extracción del cálculo. O sea, era en dos tiempos. Hoy se prefiere realizar en un solo tiempo. Y realizarlo en un solo tiempo puede ser que ¿por qué? Porque el paciente sufre un solo acto anestésico. ¿Cómo abordamos la vía biliar en un solo acto operatorio? Cuando sacamos la vesícula, de hecho, podemos abordar la patología de la vía biliar a través del cístico, podemos disecar y efectuar una coledocotomía. Hoy, si es que tenemos el endoscopista a disposición y que pueda ir al quirófano, se utilizará la técnica de Rendezvous, o si no, vamos a hacer la anastomosis biliodigestiva. La vía transística, por lo general, es la primera vía de elección.
Si el cístico está dilatado, no hay problema de poder introducir inclusive una pinza de Randall-Mirisi, o introducir un balón tipo Fogarty, o introducir la dormia, y si vamos a necesitar para estos casos la radioscopía dinámica. Puede haber inconvenientes, que encontremos un cálculo voluminoso o que el cístico se haya, diríamos, lesionado, lo cual tenemos que dejar de hacer la intervención a través del mismo. Podemos también efectuar la coledoctomía laparoscópica, o sea, disecamos el colédoco, hacemos la apertura en la cara anterior, en la zona media, no lateralmente, para poder cuidar la irrigación del colédoco, y en ese caso, según el tamaño del cálculo, hacemos la apertura del colédoco y el parto del cálculo. Si no, también podemos utilizar la pinza de Randall-Mirisi para extraerlo, o la dormia para buscar el cálculo hacia la parte proximal o hacia la parte distal. Podemos cerrar esa coledocotomía de dos maneras: con tubo de Kerr colocado en la vía biliar y el cierre del colédoco, o bien un cierre primario del colédoco. Muchos prefieren dejar un catéter transpapilar o un stent transpapilar para evitar una hipertensión en la vía biliar principal. O si es que está el endoscopista a disposición y puede estar en el quirófano, estamos disecando la vesícula, disecamos el cístico, introducimos, hacemos la colangiografía intraoperatoria y detectamos un cálculo. Entonces, un cístico que no podemos hacer un gran intervencionismo, y en ese caso vamos a eh, 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 introducir a través del cístico una guía hidrofílica que pasará al colédoco, la papila, llega al duodeno donde está el endoscopista que la toma, y él puede introducirse fácilmente hacia el colédoco y producir y efectuar una esfinterotomía o una papilotomía, y introducir también dormia o un balón para sacar el cálculo. Y a su vez también se realiza la colecistectomía y el cierre del cístico en un solo tiempo. Y caso contrario, generalmente cuando hay litiasis múltiples en la vía biliar principal, en el colédoco, se realizan las anastomosis biliodigestivas entre el colédoco y el duodeno, entre el colédoco y el yeyuno. Acá estamos observando cómo el endoscopista con el ANSA está efectuando la papilotomía. Acá hay un drenaje en la vía biliar que ha sido colocado, cálculos que han sido extraídos desde la luz del colédoco. Acá está la papila y vemos cómo está produciéndose el parto del cálculo, y el cálculo ya en el duodeno. Acá efectuando la coledocotomía, y introducimos la pinza de Randall-Mirisi y sacamos el cálculo. Acá introducimos la dormia y podemos sacar el cálculo. Acá el cierre del colédoco con el tubo de Kerr para que nos drene la vía biliar. Y acá utilizamos un coledoscopio donde podemos observar la vía biliar en su luz. Podemos utilizar la técnica de Mazarielo para extraer los litiasis existentes en el colédoco. La técnica consiste en que a través del tubo de Kerr que tiene puesto el paciente y que ha efectuado la fístula eh,
va a retirarlo después de 25 o 30 días, se lo retira al tubo de Kerr y a su través transfistular se llega a la vía biliar con las pinzas de Mazarielo para poder extraerlo. Mazarielo, un cirujano argentino que describió y fue conocido mundialmente con su técnica. Hay casos de lesiones de la vía biliar que deben ser estudiados a través de una resonancia magnética, o también su examen puede ser realizada por una colangiografía que será transparieto-hepática o será realizada por el endoscopista, la ERICP. También se utiliza para dilatar la vía biliar en casos de estenosis por tumores o por lesiones de la vía biliar, los stent que son autoexpandibles y que se los coloca. En este caso estamos colocando al cielo abierto por una laparotomía un stent en la vía biliar por un tumor de vesícula que había invadido la vía biliar y colocamos el stent. Los stent pueden ser colocados para drenar la vía biliar en forma transitoria, pero no como el caso de este paciente que se ha olvidado de que debía sacarse el stent a los 3 meses o 4 meses y nos ha llegado después de un tiempo prolongado en que ha formado cálculos primarios a nivel del colédoco y tuvimos que hacer un abordaje videolaparoscópico con coledocotomía para poder sacar el stent y los cálculos. La resolución del caso clínico es su diagnóstico, un síndrome coledociano. El laboratorio nos daba el laboratorio de colestasis. El diagnóstico era por migración de litiasis desde la vesícula hacia la vía biliar principal, una litiasis coledociana. La ecografía nos mostraba la dilatación de la vía biliar sin observación de los cálculos. La colangioresonancia magnética sí nos mostraba los litos en un sector retropancreático de la vía biliar. La colangiografía retrógrada endoscópica se efectuó y posteriormente se hizo la papilotomía y la extracción de los cálculos. Y a su vez también se efectuó la colecistectomía. Esta es la bibliografía que he utilizado para desarrollar esta clase. Muchas gracias.